Bueno, la dinámica que nosotros decidimos utilizar para explicar el tema 5 fue realizar como una tipo ronda de preguntas, un panel, por así decirlo, en el cual nos vamos como haciendo preguntas sobre el tema y pues entre nosotros las respondemos para que fuera como más dinámico y no estuviéramos como nada más exponiendo todo el tema así hablando y hablando. Entonces es por eso que elegimos esta dinámica. ¿Cuáles son los elementos básicos para llevar a cabo el diseño del proyecto de investigación de mercado? Los elementos básicos son la justificación, definición del problema, marco teórico, hipótesis y los objetivos. ¿Qué elementos se podría decir que sigue después de los objetivos y en qué consiste? El siguiente elemento es la metodología y este es el que va a dar la pauta para poder continuar el proceso del diseño del proyecto. Esto va a generar los parámetros y va a servir como fuente de información. ¿Qué se necesita para poder realizar el diseño de la investigación? Se necesita identificar el tipo de información que se requiere obtener con la investigación en base a los objetivos de la investigación. ¿Cuáles son los tipos de investigación que se puede utilizar al momento de realizar una investigación? Los posibles tipos de investigación a utilizar en base al tipo de información que se requiere son la investigación predictiva, la investigación descriptiva y por último tenemos la investigación de tipo causal. Una vez que la metodología queda establecida, ¿qué elemento sigue? Bueno, el siguiente paso sería determinar la fuente de datos adecuada que nos permita obtener información para nuestra investigación. ¿Cuáles son los tipos de datos que existen? Existen los datos primeros, que son aquellos que se obtienen directamente durante la investigación. Y existen los datos secundarios, los cuales han sido producidos por otros y en otro momento. ¿Esto qué quiere decir? Que son información histórica. Los datos secundarios cuentan con fuentes internas y fuentes externas. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir durante la investigación de mercados? El siguiente paso a seguir es establecer el grupo objetivo, el cual consiste en definir el universo, el marco de selección de la muestra, decidir el tamaño de la muestra y por último seleccionar un procedimiento específico mediante el cual se determinará la muestra. ¿En qué consiste definir el universo durante una investigación de mercado? Consiste en precisar la población de donde se obtendrá cada tipo de información. ¿Cuál es el proceso para definir el universo? Bueno, se deben definir las propiedades o condiciones, es decir, debemos establecer criterios específicos, los cuales pueden ser criterios de inclusión o criterios de exclusión. Los criterios de inclusión son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a los sujetos que pertenecen a la población que se está estudiando. Los criterios de exclusión consisten en determinar qué propiedades origina que no pueda integrarse al universo. Al establecer los criterios, se da el marco de selección de la muestra. Pero, ¿qué es una muestra? Una muestra es la reunión de unidades de estudios que forman una parte representativa de la población o del universo como tal. ¿Cuáles son las ventajas del uso de muestras? Dentro de las principales ventajas del uso de muestras podemos encontrar que el uso de muestras puede llevar a costos reducidos, a una mayor rapidez, mayor exactitud y también puede abrir las posibilidades del estudio. ¿Podrías mencionar una limitación del uso de muestras? Una limitación puede ser que su aplicación es limitada debido al tamaño de la población, es decir, no se deben emplear muestras cuando la población es muy pequeña. ¿Qué características consideras que debe de tener una muestra para que pueda ser considerada como adecuada? Para que una muestra sea buena, esta debe cumplir con ciertos requisitos de cantidad y calidad y que nos permitan demostrar o esa muestra nos permita identificar completamente a una población. Menciona dos tipos de muestra. Una muestra puede ser de dos tipos, probabilística y no probabilística. ¿Qué factores hay que tomar en cuenta al momento de calcular el tamaño de la muestra? Para poder calcular el tamaño de la muestra hay que tomar en cuenta tres factores.
Primero, el porcentaje de confianza. Segundo, el margen de error. Y por tercero, el nivel de variabilidad. ¿Cuál es la relación que existe entre el porcentaje de confianza con el tamaño de la muestra? El porcentaje de confianza está directamente relacionado con el tamaño de la muestra, es decir, que entre más grande sea la muestra, habrá un mayor porcentaje de confianza y entre más pequeña sea la muestra, habrá un menor porcentaje de confianza. ¿Existe alguna relación entre el margen de error con el tamaño de muestra? El margen de error está inversamente relacionado con el tamaño de la muestra. A mayor tamaño de la muestra, menor margen de error, y a menor tamaño de la muestra, mayor margen de error. ¿Cuál es la siguiente etapa en una investigación de mercados? Bueno, el siguiente paso es diseñar y definir la etapa de captación de datos, en la cual planteamos la forma en que se llevarán a cabo las acciones, las distintas acciones que tenemos que realizar para desarrollar la investigación. ¿Cuáles son las acciones a realizar? Nuestras principales acciones a realizar es definir las herramientas que vamos a necesitar, como el uso de los medios, y también definir la logística de aplicación a la investigación, así como también podemos utilizar diferentes fuentes tecnológicas que nos permitan desarrollarla. ¿Cuáles son las posibles herramientas a utilizar? La observación, la encuesta y entrevista, así como sesiones de grupo, también son conocidos como focus group. ¿Cuáles son los diferentes medios para realizar entrevistas? Existen las entrevistas por internet, entrevistas telefónicas, así como las entrevistas personales. ¿Qué es un cuestionario? Se puede llamar de distintas maneras, como cédula, formulario o entre otros. Constituye un instrumento para la capacitación técnicamente estructurada para recopilación de datos y esto consiste en una serie de ya sea preguntas, pueden ser tanto escritas como verbales. ¿Qué tipo de preguntas se utilizan en los cuestionarios? Ok, existen tres tipos de preguntas. Las preguntas abiertas. En este tipo de preguntas se le da la opción al entrevistado de que comente libremente su punto de vista o su respuesta. La de opción múltiple o opción cerrada solo se enfocan en respuestas específicas, como puede ser un sí o un no. Y las respuestas dicotómicas, que estas respuestas permiten una comparación entre dos aspectos para así poder dar tu respuesta. ¿Cuáles son los 8 pasos para efectuar el diseño del cuestionario? Los 8 pasos para efectuar el diseño del cuestionario son: número 1, determinar; número 2, anotar; número 3, evaluar los aspectos previamente anotados; número 4, determinar el tipo de preguntas que se van a realizar; número 5, redactar de manera clara las preguntas relativas a cada aspecto; número 6, decidir el orden en el que van a estar como puestas las preguntas; número 7, decidir el aspecto físico que va a tener nuestro cuestionario; y número 8, realizar una prueba previa del cuestionario. ¿Y qué es la logística? Es el conjunto de medios o métodos que permiten llevar a cabo la organización para el desarrollo de una actividad. ¿Qué es la logística de aplicación en campo? Es el conjunto de medios o métodos que permiten llevar a cabo la organización para el desarrollo del trabajo de campo de la investigación. ¿Qué se requiere para realizar la aplicación de entrevistas? Realizar una lista de los distintos aspectos de la investigación de campo que requerimos considerar dentro de la logística. ¿Por qué el trabajo de campo es la etapa más costosa de la investigación? Bueno, la etapa de investigación de campo es la más costosa debido a que requiere costos económicos y de tiempo, pero al igual nos permite obtener información verídica y así hace eficaz nuestra investigación. Sin embargo, en esta etapa pues es difícil debido a que se tienen que involucrar a personas que puedan desarrollar las entrevistas y todo este tipo de herramientas para que nos permitan obtener información eficiente. ¿Cuáles son las etapas del método estadístico? Bueno, tenemos que las etapas del método estadístico son 5.
recolección, recuento, presentación de datos, síntesis y el análisis. ¿A qué se refiere la justificación en una investigación de mercado? Constituye una introducción al documento y plantea de una manera concreta y escoge el motivo por el que se realiza la investigación.